Euforia Feminista, ciclo radial de FM La Uni. Un punto de encuentro entre referentas, organizaciones y colectivos del movimiento feminista. Un espacio para convocar a la reflexión y promover intercambios de experiencias. Euforia Feminista, en el territorio, tu territorio. ¡Euforia Feminista! ¿Dónde estamos? ¿Qué lugares habitamos? ¿Cómo son nuestros rostros? Migrantes, marrones, indígenas, conurbanos. ¿Cuáles son nuestras demandas? Tenemos estrategia. Somos parte de un territorio, donde construimos nuestras vidas, donde trabajamos, donde luchamos. Somos feministas en el barrio, que no hacemos notas, entrevistas ni observaciones de campo. Nuestro campo es aquí y ahora. Nuestras prácticas son invisibles. Nuestros rostros con brillos y polvareda no están en los titulares ni en la tapa de los libros. Los feminismos desde los márgenes y las periferias somos nosotros. Acá estamos. Somos la empleada doméstica que va a trabajar en tren, las que están en el penal, las que tienen prisión domiciliaria. Somos las primeras graduadas de la Universidad del Conurbano. Las docentes que se cagan de frío junto a los pibes porque las aulas no tienen vidrios. Somos las putas en la ruta. Somos las educadoras del centro comunitario. Somos las lesbianas del barrio. Los feminismos estamos acá, siendo visibles, ocupando espacios, interpelando, construyendo nuestros propios ejes de poder. Euforia Feminista. Mi nombre es Sandra, me gusta que me digan San, vivo en el conurbano noroeste y me siento una conurbana, feminista, activista, egresada de la universidad, la Universidad Nacional General Sarmiento, y como activista los espacios que me representan tienen que ver, por un lado, la lucha por el derecho al aborto, que eso es la campaña nacional por el derecho al aborto, donde, participé y participo desde hace muchísimo tiempo. También otro espacio que es importante para mí es la construcción de feminismos en este territorio. En ese sentido, hoy conformo la Asamblea Feminista Conurbana Noroeste y después también el colectivo antirracista Identidad Marrón, que es un espacio que a partir de mi militancia empecé a construir y empecé a entenderme como también parte de esta lucha y por sobre todo me identifico como una persona que lucha y que también se organiza junto a otros. La lucha de Identidad Marrón, el colectivo antirracista y su vínculo con el feminismo necesariamente van unidos, en particular en mi caso, porque poder encontrarme y reencontrarme con una identidad que la vivencié y que fue, parte de mi vida desde que nací, tuvo que ver con esa militancia que venía llevando desde hace muchísimo tiempo y que venía ensayando y que venía construyendo, pensándome desde lugares colectivos, pero también desde lugares que me pudieran conectar con mi identidad. Creo que mi paso, en principio también por la universidad, creo que me permitió pensarme desde lugares, no solamente los lugares propios donde yo vivía o donde desarrollo mi cotidianeidad, sino también poder pensar en cómo son los feminismos y cómo se construyen y cuáles son esos desafíos de la organización y la militancia. Euforia Feminista. En un momento, entendí que había algo que me estaba faltando, que tenía que no podía explicar algunas cuestiones vinculadas a las opresiones, porque fundamentalmente el feminismo lo que hace es identificarnos y poder visibilizar las opresiones a las que estamos expuestas y que son productos de este ordenamiento sexogénero. Pero me doy cuenta ahora, pero en ese momento era algo que me estaba pasando que
sentía que había otras cosas más y en principio las empezaba a identificar con que ese feminismo que estaba construyendo era distinto al que sucedía en Capital Federal o el que podía leer en los libros. El hecho de poder transitar otros espacios que me permitieron correrme desde ese lugar que quizás nunca había pensado, como por ejemplo ser una profesional y graduarme en la universidad, ser una referente en mi ámbito, digamos, de militancia, como es la campaña nacional por el derecho al aborto, me permitió encontrarme en otros lugares habitados en general por personas que no se veían parecidas a mí. Por un lado, vinculado a la clase social, al territorio, pero después también vinculado a cómo yo me veía, y cómo me veía tenía que ver con mi color de piel, porque me encontraba con espacios donde las otras personas no eran parecidas a mí, y yo me preguntaba qué era lo que estaba sucediendo ahí, porque en definitiva, digamos, personas marrones como yo hay muchísimas, y por todos lados, y que, no sé, mi familia es toda marrón. ¿Y qué pasaba cuando veía la universidad, cuando iba, no sé, a algún congreso, cuando iba a asambleas o a encuentros? O empecé a encontrarme con otros compañeros que también eran marrones, pero que también resaltaban, digamos, cuando estaban en otros lugares, porque también habitaban lugares que estaban construidos desde una hegemonía, digamos, corporal, que era como la referencia o el liderazgo, y esa identidad siempre era distinta a la mía, y yo, digamos, durante mucho tiempo me he construido, digamos, y todavía, digamos, eso prevalece desde lugares donde la mirada hacia mi corporalidad, así como la mía y como otros tantos cuando compartimos con otros compañeros, siempre es de subestimación o de asombro cuando nos ven habitar lugares que no son habitados tradicionalmente por personas marrones, ¿no? Porque una de las cosas que nos podemos dar cuenta tiene que ver con que las personas están ubicadas y según sus modos de trabajo, según su formación, según el lugar que habitan, y por eso vamos a encontrar que cuando hablan del conurbano piensan en personas marrones, cuando hablan, no sé, de lugares como vinculados a la pobreza o a la vulnerabilidad social, también se los asocia, o cuando se piensa en trabajos como, no sé, ser trabajadora doméstica, ser albañil, trabajar o desarrollar tareas que quizás, digamos, no requieren una formación universitaria. Entonces todo ese bagaje, toda esa construcción me fue, digamos, empezando, digamos, a vincularse y a generar redes que tenían que ver con esa construcción de militancia, y que por un lado tenían que ver mi experiencia militante feminista, pero también mi participación comunitaria en ámbitos vinculados a movimientos desocupados. Después se empieza a sumar mi participación en el ámbito universitario, y después encontrarme con otros igual que como yo, digamos, encontrarme con mi historia. Y encontrarme con mi historia empezó a ser parecido a ese proceso que fue encontrarme con el feminismo, donde cuando te cae la ficha de que te pasaron un montón de cosas, y era eso, era la opresión de género, y que en principio pensás que descubrís un mundo y que es maravilloso, pero después empieza a ser doloroso, y te das cuenta de todas las cosas que te pasaron, que te lastimaron, que sufriste, y que eso, digamos, ese efecto de un sistema de dominación que nos oprime. Y lo mismo me pasó con ese sistema, digamos, el que llamamos racismo estructural, que está presente también en nuestras vidas, y que cuando lo vivenciamos y cuando yo me empecé a dar cuenta a compartirlo con otros compañeros, porque lo que sucedía era que era totalmente normalizado. Entonces cuando hablábamos decíamos, sí, viste lo que te pasa siempre, que vas, no sé, a comprar a un supermercado y te revisan a vos el bolso, y capaz que pasan 2 personas y no le revisan el bolso, o que te ven con cara extraño cuando llegás a algún lugar, o que decís que sos abogado y te miran como diciendo, no me mientas. Y eso, digamos, tiene que ver con reconocerse en ese dolor, desnaturalizar, y que
esas cosas no eran algo que vos imaginabas, digamos, en una situación de persecución o sospecha que era algo inventado, sino que era real, que era concreto y que se traducía después en tus propias experiencias. Entonces creo que ese reconocimiento, entenderme con una identidad que también era objeto de opresión y del ejercicio de las violencias por el hecho de tener una identidad vinculado a lo étnico, pero también estaba relacionado con esas opresiones de género. Entonces creo que esa relación tiene que ver, por un lado, con reencontrarse identitariamente, pero también reconocerse en lo doloroso que implica llegar a ese punto. Pero que bueno, después, digamos, nos da la posibilidad de encontrarnos con otros, generar instancias de organización, de construcción, de procesos de reconocimiento de parte de otras personas, y creo que eso es, digamos, también lo más valioso, lo mismo que cuando nos pasa en el ámbito del feminismo, cuando las compañeras se suman, cuando se reconocen y piensan que esto es lo que yo pensaba y no me había dado cuenta, ¿no? Creo que esas luchas, digamos, lo importante de encontrarse en un ámbito de militancia y de organización tiene que ver con que todas nuestras experiencias se van encontrando y no solamente son nuestras luchas, sino también son las luchas de las otras personas, ¿no? Sí, respecto a los procesos que nos venimos dando, digamos, en esto de entendernos personas marrones, personas racializadas marrones, y cómo, digamos, esto se vincula a experiencias que nos permitan salir y que no quedarnos en esto de, bueno, somos personas que estamos oprimidas, que no accedemos a determinados derechos, pero sin duda, digamos, lo que mueve, digamos, este deseo, ¿no? El motor es la necesidad de poder cambiar, de transformar, y lo que queremos transformar es una sociedad profundamente racista, digamos, que en un contexto argentino en particular, donde, digamos, se jacta además de tener una imagen o ser un país blanco, porque eso es lo que se evidencia en cada discurso, cuando vemos la televisión, cuando se señala a determinado grupo de personas, cuando se nombra con odio a determinadas nacionalidades, digamos, siempre el odio es el odio a sos boliviano, sos boliviana, sos peruano, pero nunca es con odio, no sé, sos italiano, sos alemán, ¿no? Ahí, digamos, es cuando está instalado y se puede visualizar el odio, y que además ese odio a veces, digamos, se justifica con el hecho de que, bueno, por el hecho de la extranjería o por el hecho de pertenecer a otro país, pero sin embargo, digamos, acá, digamos, lo que está ahí presente es el odio hacia una identidad que es menos válida, que es menos legítima, que es objeto de sospecha por el hecho de no ser una identidad blanca. Porque bueno, muchas de las personas que son marrones muchas veces nos preguntan de qué país somos, ¿no? Y eso, digamos, nunca se termina, yo nunca lo puedo terminar como de masticar, porque es evidente, digamos, que las personas marrones estamos presentes en un montón de lugares, ¿no? De forma masiva, no es, digamos, una excepcionalidad. Y creo que eso tiene que ver, digamos, también con el nivel y el mecanismo de negación que existe sobre estas corporalidades. Creo que el hecho de la lucha antirracista que se está empezando a instalar, y que, por supuesto, digamos, vamos a mirarla desde el lugar del feminismo, y no por nada, digamos, yo recupero estos espacios, digamos, de militancia y los entiendo que tienen que ir en simultáneo, que tienen que entretejerse y seguir generando esas redes y esas alianzas, porque el feminismo es el espacio en el que yo creo que puedo interpelar, digamos, no voy a interpelar a otros espacios donde no me siento identificada, porque es de ahí donde yo también me he nutrido, me he incorporado un montón de aprendizajes, es ese lugar donde también otros compañeros también se nutren, y tiene que ver, digamos, con construir desde destruir esas opresiones, ¿no? Y de repensar los privilegios. Creo que el ámbito que nos ofrece el feminismo es el lugar y que además se permite ser cuestionado y problematizado.
Y por eso cuando hablamos de feminismos con S, feminismos en plural, lo podemos poner al lado de la palabra antirracista. ¿Que podemos pensar feminismos antirracistas? Sí, que el feminismo puede ser pensado, puede ser decolonizado, puede ser pensado desde los márgenes, puede construirse desde lugares contrahegemónicos, porque bueno, lo que nos muestra el feminismo es que tuvo la capacidad de poder superarse y aceptó las críticas desde el cuestionamiento que hicieron los feminismos negros, ¿no? Cuando hablaban y decían que, bueno, esos feminismos que reclaman por el derecho al sufragio no son los mismos los que nos pueden representar a nosotros, porque estos feminismos que se empezaron a construir hablaban de las voces y los cuerpos de mujeres negras, que aún en ese tiempo eran cuerpos esclavizados, ¿no? Entonces estaban hablando de diferentes demandas, de diferentes necesidades y búsqueda de derechos. Y creo que en el contexto argentino y el feminismo en particular se ha dado esos espacios y se viene, digamos, está presente de diferentes modos. Creo que en particular en nuestra región tenemos que primero mencionar a los diversos feminismos particulares y de forma situada y territoriales que tenemos, que tienen que ver con pensar a las mujeres de los barrios, a las mujeres de los centros comunitarios que no tienen por qué o no quieren llamarse feministas, pero sin embargo esas prácticas las podemos reconocer como feministas, donde se organizan alrededor, digamos, de una necesidad, de una lucha y una organización, y también la lucha de otros feminismos que, por ejemplo, se organizan para la obtención de la ley de interrupción voluntaria del embarazo desde sus propias particularidades, que nos organizamos para pensar grandes movilizaciones y que no tienen nada que envidiarle a lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que estos feminismos que tenemos están muy vinculados a lo que nosotros desde Identidad Marrón pensamos, porque se construyen desde lugares contrahegemónicos. No me gusta, digamos, como focalizar y decir, bueno, esta lucha en particular y caracterizo así al feminismo de Identidad Marrón. Creo que este feminismo, el que yo construyo, tiene mucho que ver con estos feminismos conurbanos y que además son contrahegemónicos, y que va a ser diferente a lo que tienen mis compañeras también en Ciudad de Buenos Aires. Tenemos un montón de compañeras de Identidad Marrón, hay compañeras en Tucumán, en Jujuy, y crecemos muchísimo y hay muchísimas diversidades, y así como mi característica es más de militante feminista, después tenemos otras experiencias donde empezamos a nutrirnos y empezamos a hablar de las luchas ambientales, de poder pensar y recuperar desde lugares vinculados a pueblos originarios, pensar la educación antirracista en las universidades. Es decir, se van ampliando, digamos, esos espacios de lucha y sin duda, digamos, están vinculados a estas prácticas que yo ya venía trayendo, que tienen que ver con mis transitares feministas que he construido desde el conurbano, y es así como voy y vuelvo, y bueno, y empecé, digamos, desde ese lugar y sigo volviendo al mismo lugar, pero digamos como transformándome, y creo que eso es también entendernos de forma situada, y desde allí es de donde también construyo esa identidad. Creo que es como ahí un ida y vuelta, una espiral, ir para adelante, ir para atrás, y que no hay linealidad, ¿no? Y el contexto de pandemia, que es mundial y que es que abarcó todas las dimensiones de nuestras vidas, en principio, digamos, vino a demostrar, digamos, y con la mayor, digamos, crueldad y crudeza posible, las desigualdades, ¿no? El hecho de que exista y se haya, digamos, creado una vacuna que representa la cura para una pandemia mundial, y que ahí, digamos, se hayan visto todas las disputas y poderes económicos, y que se empezó a alejar, digamos, de la salud pública, del ejercicio a poder tener el derecho a la salud, y quedó, digamos, centrado en los
intereses políticos y en las disputas, digamos, que dejan y olvidan a las personas. Creo que eso, sin duda, digamos, vino a demostrarnos eso, y la pandemia en ese sentido nos cacheteó. En cuanto, digamos, a poder pensar, digamos, los activismos, nos permitió pensar, digamos, que en relación al feminismo, creo que las experiencias que vinimos dando los últimos años del feminismo fue la salida a las calles, ¿no? Ocupar las calles, marchas, movilizaciones, encuentros, abrazos, y bueno, y todo lo que nos propuso la pandemia fue todo lo contrario, ¿no? Y creo que ahí, digamos, empezó a dar todo un proceso donde ir buscando las salidas, ir buscando la grieta, ir buscando por dónde podemos construir, y eso también nos permitió pensar, y bueno, ¿qué pasa con las personas que también pueden luchar y militar y que no pueden salir a las calles, ¿no? Creo que nos metió, sí, para adentro, pero nos enseñó, digamos, a poder extrañar a las personas, decir desde otro lugar, pero también poder construir otras estrategias, porque bueno, como os decía, digamos, esta pandemia nos mostró el poder de la desigualdad y cómo impacta en la vida de las personas. Pero sin embargo, digamos, el cuidado fue una de las primeras cosas que se necesitó. Acceder al alimento, poder, no sé, escuchar a otra persona, porque esto también nos sumió en una profunda individualidad, pero en cuanto a la soledad. Muchas personas que se quedaron solas, angustiadas, con dificultades en torno a la salud mental. Es decir, aparecieron muchísimas cosas, y entonces eso nos permitió ver desde otros lugares, pero que eso, sin embargo, también se tradujo en experiencias colectivas. Creo que en particular en el feminismo lo fortaleció, eso sin dudas. Hubo situaciones que nos restringieron, y hace 2 años que no vamos al encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, travestis y trans. Lo mismo se tradujo, digamos, en los encuentros regionales acá en el conurbano, si bien se hicieron, digamos, pero hubo también situaciones donde no hubo total acuerdo en poder hacerlo, digamos, hubo luchas que se empezaron a fraccionar y dejó de lado, digamos, cuestiones, digamos, donde era todo un acuerdo general y colectivo, y empezaron a aparecer también las dificultades, los diversos modos de organización, pero eso sin duda, digamos, no quitó y no hizo desaparecer ni la militancia, ni la organización, ni la búsqueda de respuestas, porque este momento que pasó y que todavía sigue pasando es cuando más nos necesitó, ¿no? Por ejemplo, el hecho del aislamiento también se tradujo en el incremento de mayores situaciones de violencias, porque bueno, ahí, digamos, dijimos con claridad lo que venimos diciendo hace un montón de tiempo, lo que sucede con la violencia en el ámbito de intrafamiliar, en el ámbito donde desarrollamos nuestras vidas. Es ahí, digamos, donde nos lastiman, nos asesinan, nos violan. Es el ámbito donde vivimos con las personas que son nuestras parejas, nuestras exparejas, personas que viven con nosotros. Y no sucede en la calle, no sucede a las 10 de la noche cuando vas a algún lado. Aunque eso, digamos, no significa que no suceda, pero la mayoría, digamos, de las situaciones suceden en el lugar donde supuestamente estamos cuidados, y el lugar donde para cuidarnos de la pandemia nos teníamos que quedarnos en casa. Y eso se tradujo en algo que era terrible poder decírselo a una persona en situación de violencia. Y entonces eso también nos hizo generar nuevas estrategias, nos permitió generar nuevas articulaciones, nuevos modos de estar, de acompañar. Creo que el poder visibilizar con mayor crudeza estas desigualdades hizo que, por ejemplo, se esté hablando de racismo en Argentina. Creo que el hecho de esa situación, digamos, de opresión, de violencia sobre determinados cuerpos, del que hasta hace poco tiempo no se hablaban, y que se hablen, digamos, que perseguir, no sé, a los pibes del conurbano porque fuman un porro es una actitud institucional del ejercicio de la violencia y además de carácter racista. Porque te traigo el ejemplo de lo que dijo Vidal hace unos días. Una cosa es fumar el porro en Palermo y otra fumar un porro en la 1114.
Entonces, esa frase que dice esa cita tiene toda la carga del racismo y el odio de clase. No lo comparo con lo que dijo Alberto de todos descendemos de los barcos, pero tiene, digamos, una misma línea. Entonces, digamos, hablar, digamos, desde esos lugares incrementa las desigualdades y también las opresiones sobre determinados cuerpos. En Euforia Feminista nos encontramos todas. No nos callamos más. Levantamos la voz. Las voces de todas en Euforia. En Euforia Feminista. Bueno, Imagnaya Kashkanki, mi nombre es Beatriz Salor, yo soy mi origen es peruano, yo soy de Lima y vivo aquí en San Miguel, en la provincia de Buenos Aires, desde hace 21 años casi ya. Tengo 37 años, soy responsable del espacio de pueblos originarios de acá de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Soy licenciada en comunicación también y pertenezco al colectivo de comunicación audiovisual Arandú, donde trabajamos con orgas, con comunidades indígenas y migrantes de aquí del conurbano. Yo soy hija de la luna, nacida de rayo el sol, hecha con muchas estrellas, mujer de mucho valor. Desde niñez, el estigma por el color de nuestra piel pesa sobre nuestros hombros. Y si a eso le sumás ser mujer y marrona, nos coloca en un lugar de mayor desventaja. Nosotros portamos desde muy chiques, desde pequeñas, de pequeños, nosotros todo el tiempo nos están remarcando esta identidad marrón, digamos. En realidad este color de piel, ¿no? Que es diferente, que es estigmatizante, que y que de alguna manera tiene más vigencia y más poder también en nuestra sociedad y justamente nos estigmatizan para estar en determinados espacios, determinados lugares. Y todo el tiempo, desde chiques, estamos como, no solamente desde mi experiencia, sino también desde la experiencia de otros compas que también hemos compartido esto de ser marrones en estos espacios, ¿no? Cuáles eran nuestros sentires desde muy pequeños y pequeñas, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasaba? Y es esto, ¿no? El sentirnos todo el tiempo señalados, señaladas, el sentirnos también de alguna manera en un lugar donde es inferior al del resto de las personas, ¿no? O en realidad a diferencia de las personas con un color de piel quizás más claro, o no sé, una clase social más alta quizás, ¿no? O incluso también vinculadas con la cuestión del género, ¿no? Esto de ser mujeres marronas también nos coloca en un lugar de desventaja en distintos espacios donde transitamos. Pero esto es un trabajo que se da, se empieza a cuestionar también, ¿no? Este lugar que ocupamos una vez que justamente formamos parte de espacios colectivos, comunitarios, de estas orgas que nos acompañan y que por suerte están presentes en el territorio y que nos empezamos como a repensar también, ¿no? Este lugar que ocupamos, el lugar al que nos asignan socialmente en realidad, ¿no? Y por qué este color de piel al que durante mucho tiempo de alguna manera renegamos o pensamos por qué no es el normal, ¿no? Entre comillas, y por qué de alguna forma también tenemos que sentirnos siempre inferiores o nos hacen sentir inferiores, ¿no? Este señalamiento permanente que tenemos incluso hoy en día, ¿no? Es algo que todavía se mantiene, estamos en una posición de desventaja siempre, porque, no sé, siempre hablamos de las situaciones que nos pasan a nosotras, especialmente, ¿no? Nos pasa a muchos compas también, pero principalmente a las mujeres, ¿no? Como el ser marrona, el ser mujer, el ser del conurbano también, ¿no? Esto, qué lugar nos asigna esta sociedad y nosotras como después vamos como de alguna manera reconstruyendo esta identidad y transformándola también, ¿no? Transformando esta idea de que la marronidad no es es el color de la tierra, es el color nuestro, es nuestra diferencia, es lo que nos hace distintos, lo que nos hace diferentes, lo que de alguna manera
justamente pensamos que si bien queremos derechos por iguales para todos, también sabemos que esta diferencia es justamente la riqueza de nuestras propias formas de ser, lo que nos caracteriza, ¿no? Entonces siempre decimos, bueno, está bien ser de un color, ser marrona, ser de cualquier color de piel. O sea, siempre nos dicen que, bueno, no sé, desde que yo llegué acá al conurbano, por ejemplo, nos decían siempre de que, bueno, o escuchaba todo el tiempo de que, bueno, los argentinos provienen o descienden de los barcos, los argentinos son todos blancos, son todos descendientes de europeos, y bueno, y un montón de representaciones más, ¿no? Entonces, esos estereotipos que se van armando hacen que de alguna manera uno empiece como a separarse, a aislarse también, ¿no? A sentir ese estigma del color de piel, pero después, bueno, pienso que el participar, el estar dentro de estos grupos o estos colectivos de trabajo que hay también dentro de nuestros territorios, creo que es importantísimo porque eso hace que vayamos repensando, vayamos, como decía, reconstruyendo estas identidades y nos vayamos como sintiéndonos más fuertes, fortalecernos también en colectivo y nos damos cuenta después, bueno, justamente que no está mal tener este color, no está mal hablar otra lengua, no está mal tener el color de pelo oscuro, no está mal también hablar como querramos y entre otras cosas, ¿no? Entonces es toda una construcción, es bastante difícil porque lo seguimos pidiendo, lo palpamos todos los días, no hay momento en que salgamos y sintamos ese señalamiento permanente. Es algo constante, pero bueno, es importantísimo trabajarlo y después trasladarlo todo esto a otros espacios, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, trabajarlo en el ámbito, bueno, no sé, en las escuelas, por ejemplo, que son los espacios donde generalmente suelo trabajar, desde el espacio de pueblos originarios de la UNS. Entonces, bueno, trasladar todo esto, ¿no? Para que también desde jóvenes, desde más chicos y chicas podamos como trabajarlo también y no sentir ese señalamiento que nos marca también, ¿no? De alguna manera nosotros no podemos olvidarnos de esa forma en cómo nos hacen sentir y bueno, en nuestro trabajo, que en particular el trabajo mío ahora es tratar de evitar esas situaciones de racismo, esas situaciones de discriminación y de violencias que hay en los distintos espacios y bueno, es un trabajo durísimo y por suerte somos varios los que estamos en esa lucha. El encontrarte con el otro y en esos espacios encontrarte es lo que hace que cada día seamos más nosotros. Lo encontramos en esta búsqueda que muchos tenemos de saber, ¿no? Esto de reconocernos, ¿no? En mi caso, bueno, al sufrir esas violencias, al pasarlas, al principio lo que yo hacía era, bueno, me empecé a aislar, me empezaba como a separar, a no querer hablar, a no querer visibilizarme, al querer esconderme. Entonces cuando conocí, no sé, traté de pasar por muchos grupos también y nada, me sentía como recontra expuesta, como no sé, me sentía como rarísimo en algunos espacios, ¿no? Pero hasta que encuentras estos lugares donde eres una persona más, donde no se te exige, no sé, tener que hablar, tener que participar, tener que decir algo y cosas así, simplemente el que estés presente, el que de alguna manera también se te escuche cuando desees, quieras hablar y que también se valide tu voz, es importantísimo también para que de pronto se den estos procesos, ¿no? Entonces, en mi caso, yo primero conocí el espacio Pueblos Originarios de aquí de la universidad. Recuerdo que estaban los referentes reunidos en una de las salas de las muestras que hay en el Centro Cultural y yo estaba en una esquinita callada escuchando y mirando. Entonces, hasta que en algún momento me preguntan si quiero decir algo, si quiero compartir algo. Entonces, era como de a poquito ir acercándome y de ahí, nada, ir como compartiendo, ir conociendo y de pronto te das cuenta que la voz nuestra también es como, tiene un lugar importante. Entonces, nada, después de ahí conocí a mis compas de Arandú, que son mis compañeros no sé, que están permanentemente siempre sosteniéndonos y sosteniéndome y bueno, y acompañando, así que son justamente, considero que esos espacios donde empezamos como a fortalecernos, a agruparnos y a luchar, como decía, ¿no? Para que estas situaciones
de violencias, de discriminación, de xenofobia tampoco se den, ¿no? Porque, bueno, en mi caso, por el hecho también de ser migrante, tengo un adicional más, ¿no? de estigma que porto, porque no soy la migrante europea, como decía hace un rato, sino todo lo contrario, soy parte de la población migrante que no es la deseada, como también, ¿no? Estos espacios o estos colectivos o estos grupos, ¿no? También, bueno, cómo trabajamos estos temas también, y es interesantísimo porque también sentimos que aportamos y que después trasladar todo eso a otros lugares, a las familias también, ¿no? Que eso es el gran desafío que tenemos muchos y muchas, ¿no? De cómo llevar todo este trabajo que realizamos dentro de las orgas o dentro de los distintos espacios de militancia, claro, cómo lo llevamos a las casas, ¿no? Al hogar, a la familia, y cómo dialogarlo también cuando mi familia, por ejemplo, toda la vida hemos tenido estas situaciones de señalamiento, de estigmatización, y la seguimos teniendo, y bueno, uno desarrolla como cierta coraza o ciertas estrategias de invisibilización, y es natural, ¿no? O sea, considero que, lo digo porque son formas como uno tiende como a cuidarse, a protegerse, como para no ser violentadas, ¿no? Entonces, después ir trabajarlo y hablarlo, y desnaturalizarlo también, ¿no? Porque de alguna manera uno llega como a naturalizar todas estas situaciones o a creer que es normal, a normalizarlo. Entonces, bueno, ir de a poco también charlándolo, rompiendo ciertos estereotipos, rompiendo ciertas representaciones que hay sobre nosotros, no sé, simplemente hablar sobre la cuestión de derechos. En mi familia es algo que también nos ha costado un montón, porque también venimos de una tradición donde nuestros derechos han sido bastante violentados, entonces también es como un trabajo bastante larguísimo, pero bueno, de a poquito se logra como ir rompiendo y bueno, ir aportando un trabajo muy de hormigas también. En la mayoría de los casos se pierden tradiciones, lenguas y todo aquello que nos hace ser lo que somos, en pos de esta colonización constante, siendo el trabajo de las organizaciones de vital importancia. Familias que no transmiten, por ejemplo, esto de la lengua, ¿no? A los más chicos, las más chicas, por una cuestión de cuidarlos, porque, no sé, en las escuelas, por ejemplo, el que hables, no sé, guaraní, hables quechua, de alguna manera, para ciertos docentes, ciertas instituciones, de alguna manera obstruye el aprendizaje y considerado, no sé, como un conocimiento que tienes problemas de aprendizaje. Eso, por lo menos dentro del espacio de pueblos originarios, hemos encontrado muchos casos de niños y niñas a los que les piden directamente a las familias de que no les enseñen una lengua porque eso perjudica. Entonces, bueno, ahí donde pensamos, bueno, pero ¿qué lengua hay lenguas superiores y hay lenguas inferiores y por qué, ¿no? Entonces, eso también, y es importante discutirlo también, nosotros por lo menos lo hemos llevado a varias familias, lo hemos hablado, lo hemos discutido, también lo hemos debatido dentro de con algunas familias de niños y niñas de origen migrante y con ascendencia originaria. Entonces es difícil no pensar esto de la valorización o la revalorización de nuestras identidades en estos contextos, ¿no? En estos espacios donde de alguna manera es bastante hostil. Lamentablemente estamos en una sociedad donde las violencias son permanentes, están presentes, y si nosotros no intervenimos, esto se normaliza y se siguen repitiendo y se siguen perdiendo esas formas, ¿no?, de reconocernos, ¿no? La riqueza de la lengua, justamente, por ejemplo, en algunas comunidades o pueblos indígenas se está perdiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque no las estamos reproduciendo, porque consideramos que son lenguas segundas y desvalorizadas, ¿no? Entonces, generalmente las familias lo tienden a hacer para cuidarnos o cuidar a sus hijas, pero después se termina perdiendo algo de la riqueza nuestra, ¿no? De lo que nos identifica, de lo que nos hace distintos, y que está bueno ser distinto, está bueno ser diferente, y se me tiene que respetar por el hecho de ser diferente, ¿no? Se me tiene que respetar mis derechos como a toda persona, pero también se me tiene que respetar esa diferencia. Entonces,
es todo un proceso también, es difícil también poder llevarlo, como te digo, a estos otros lugares, pero bueno, es algo que necesitamos y debemos hacer. Nosotros que hemos vivido en carne propia estas situaciones, es importantísimo, creo yo, con el trabajo que vengo realizando, de que bueno, no podemos permitir que se sigan reproduciendo. Seguimos reclamando, seguimos pidiendo, seguimos exigiendo también el reconocimiento de nuestros derechos, el reconocimiento también de los derechos de los pueblos indígenas, los pueblos migrantes, los pueblos afrodescendientes y por ende de todo el trabajo que tiene que ver. No solamente hablo de las escuelas, también está el tema del sistema de salud, del sistema judicial, donde también hay situaciones de estigmatización, hay muchísimos prejuicios y estereotipos armados respecto de las personas marronas, de las personas migrantes o africanas también, que son también los que sufren esta violencia institucional permanente en distintos lugares, ¿no?, de acá de Buenos Aires. Y bueno, y es todavía son discusiones, son debates que todavía nos tenemos que seguir dando. Es un trabajo que se viene dando en realidad hace muchísimos años, muchísimas orgas, muchísimas colectividades migrantes, muchísimos pueblos indígenas también lo vienen dando, lo vienen reclamando. Considero que es importantísimo las políticas públicas en estos casos, ¿no?, como para empezar un poco a transformar todas estas representaciones que hay en los distintos espacios, ¿no? Creo que también es importante que dentro de las distintas instituciones nosotros trabajamos mucho el tema de la interculturalidad, por ejemplo, ¿no? Entonces consideramos también que es importantísimo porque desde la perspectiva intercultural abordamos mucho el tema del racismo, abordamos mucho el tema de la discriminación, abordamos mucho el tema de las violencias simbólicas, institucionales, sobre las jerarquías sociales. Entonces es importantísimo también que estas perspectivas sean abordadas de manera transversal en los distintos espacios, ¿no? Pero todavía sigue siendo discusiones que siguen siendo relegadas. Por ahora solamente es como que somos pequeños grupos o colectivos los que seguimos dando la lucha, y bueno, eso es lo que nos distingue también, ¿no?, como orgas, como colectivos, seguir peleándola y seguir laburando mucho con jóvenes también, para que después esta lucha cuando se venga el recambio, sean ellas quienes puedan llevar también todo esto y con otras formas, con otras estrategias. Pero es importantísimo por eso seguir debatiéndolo, seguir hablando, decir sí, hay estigmatización, la hay, admitir eso es importante, porque a veces muchos nos hemos encontrado, en mi caso, cuando hemos ido a trabajar, no sé, a unas escuelas o a algunas instituciones, nos dicen, bueno, sí, pero mejor no hay que admitirlo, o no hay que decirlo en voz alta. Entonces, no, ¿cómo que no? Si hay racismo y hay que decirlo. Vivimos para las personas que vivimos el racismo diariamente, es importante que esto se diga, es importante que, no sé, este señalamiento que hay, que al entrar a un supermercado, que se me mire todo el tiempo por el hecho de que se piense que soy una persona que, no sé, que cumple cierto estereotipo un estereotipo social. Entonces es importante trabajarlo, ¿no? Es importante porque es horrible estas situaciones de señalamiento que tenemos permanentemente en todos los lugares. No sé, la otra vez me contaba una señora que su hijo en el subte le habían dicho que era un chorro porque era, no sé, marrón. Entonces una señora se lo dijo a la mamá de este chico. Entonces ella le dice, señora, es mi hijo. Y no hay ningún chorro. Entonces esto se sigue dando, se sigue repitiendo, se sigue perpetuando. Entonces es importante hablarlo, es importante trabajarlo, es importante desarmarlo también, ¿no? Y también, bueno, empezar como a generar estas discusiones en distintos ámbitos, en las escuelas, dentro de las familias, a los agentes públicos también. Eso es importantísimo, porque también estas situaciones se dan en ámbitos públicos, ¿no? En no sé, instituciones de salud hay muchísimos casos en que muchas mujeres que van para atender, que directamente no quieren ir a la salita para atenderlas porque hablan otra lengua y no las entienden, como les dicen algunas al personal de salud, ¿no? No hay una salud, por eso pedimos también el tema de la salud intercultural, ¿no? Esto de, bueno, tratar de
hacer un esfuercito y tratar de comprender a las personas que van y que hablan otra lengua, que tienen otra procedencia, que tienen otras prácticas también, ¿no? Entonces, es todo un trabajo, es toda una situación, todo un proceso, como digo, es largo el que nos toca, pero bueno, vamos a seguir peleando y pidiendo la generación de políticas públicas también, las discusiones en los distintos espacios y que esto también estas discusiones sean en todos los lugares a los que podamos llegar. La pandemia y sus limitaciones no pudieron contra la organización y el deseo de seguir trabajando y compartiendo. Desde el espacio de pueblos originarios, dada la virtualidad, ¿no? Este contexto nos llevó a tener que desarrollar nuevas estrategias, desarrollar nuevas formas de trabajo. Sabemos que es un contexto recontra difícil, ahora estamos como de a poco tratando de poder retomar todos estos vínculos que la pandemia rompió. Pero bueno, el trabajo continuó, desarrollamos ciertas formas, ¿no? No sé, hicimos talleres virtuales, talleres de formación virtual, pudimos trabajar con docentes o docentes en formación también, de manera individual, charlando, conversando, haciendo como talleres más personalizados, ¿no? Sobre interculturalidad, sobre otros temas también. Con los compas de Arandú seguimos laburando mucho con escuelas, estuvimos haciendo unos talleres de cine comunitario con docentes y con estudiantes en una escuela de Moreno. Ahora estamos por trabajar con una orga de José Cepaz, de Sol y Verde. Entonces, el laburo, sabemos bien que las organizaciones sociales, el trabajo que vienen realizando durante la pandemia no se ha terminado, al contrario, se ha visto necesario el trabajo de las compañeras, de los compañeros, y también nosotros también necesitamos seguir laburando en esos espacios, necesitamos seguir también transitando esos caminos, y este contexto del ASPO, este contexto que lamentablemente también nos ha impactado a nosotros, principalmente a los que no tenemos los recursos que tienen otros, ¿no? Que somos de recursos más bajos. Esta situación también nos ha chocado de diversas formas, ¿no? Desde el ámbito del trabajo, desde el ámbito de salud también. Hemos perdido familias, hemos perdido familiares también en toda esta situación, pero el laburo lamentablemente, no, por suerte digo, en realidad que no se detiene, al contrario, en mi caso nos mantiene de pie, y estimula a seguir planificando, a seguir pensando en nuevas propuestas, en nuevos proyectos. Como te digo, por suerte hay orgas, hay compas que están de pie y que te acompañan y que te fortalecen y que por suerte no te dejan caminar sola, y eso es extraordinario, y creo que pienso siempre que soy bastante afortunada por haber encontrado esos espacios donde poder sentirme y hallarme y sentirme como que soy parte de algo que está súper bueno y que hay compas súper geniales, y es como cierto que ese es para mí el privilegio, ¿no? Entonces siempre hemos tenido como sentido la carencia desde muy chiques, pero es en particular a mí pertenecer a Arandú, pertenecer al ciclo de pueblos originarios, donde conozco a muchísima gente que también está en la misma sintonía. La verdad que me ha hecho sentir siempre que estoy en un lugar de privilegio, porque esta juntada ha permitido que de a poco me haya ido descolonizando, porque también he crecido en esta sociedad, sigo colonizada y sigo todavía descolonizándome muy de a poco, porque todavía sigo reproduciendo prácticas colonizantes con las que he crecido. Entonces esta juntada hace que siga rompiendo siga desnaturalizando cosas, siga repensándome todo el tiempo y siga cuestionando un montón de cosas, y eso es lo que fortalece, ¿no? Eso es lo que hace que me siga manteniendo en pie a pesar de todas las cosas que nos pasan cotidianamente, y pienso que no solamente a mí, sino también muchos otros compas, ¿no? Entonces es importantísimo el trabajo que realizamos en los distintos territorios, ¿no? Siempre acompañar, ¿no? Siempre con otros. La revolución de nuestras ancestras es nuestra revuelta hoy. No paramos. Euforia feminista.
Mi nombre es Belén Silva, soy parte del colectivo Identidad Marrón. Soy abogada especializada en derecho ambiental, también en temas relativos a la soberanía alimentaria, y soy egresada de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, que siempre me encargo de repetirlo, porque las universidades del conurbano generan esto, que nuevas voces puedan surgir de los territorios y con el conocimiento del territorio, pero sumarle el conocimiento de la academia, que enriquece siempre eso. Como comenté al principio, mi área es lo ambiental, desde el derecho. Y cuando hablamos de temas ambientales, tenemos que tener en cuenta que no arriban a lugares inertes, a tábulas rasas, sino que arriban a lugares con conflictos previos. Y hay conflictos previos que se generan, ya sea por las desigualdades que se generan a nivel económico, la brecha de género, se generan por el trato diferenciado que reciben ciertas personas, por su color de piel, por cómo lucen sus rasgos, a lo que denominamos racismo, simplificándolo en palabras, y que esos asuntos que parecieran que no se unen tienen un punto de conexión por este impacto diferenciado. Pensemos en cómo los conflictos ambientales afectan a las personas, y si esas personas ya se encuentran en un estado de vulnerabilidad, o mejor dicho, con derechos vulnerados previos a que esos impactos lleguen, los impactos van a generar y profundizar las desigualdades, que es un poco lo que siempre trato de transmitir cuando hablo de temas de del cambio climático, que pareciera que es algo que pertenece a una esfera económica, a ciertas personas, o lo que defino en palabras más sencillas, a personas con la panza llena, pero que en realidad debería ser visto desde múltiples áreas. Esto que vos decís de la convivencia, ¿no? de múltiples pensamientos, y yo recupero algo del ecofeminismo, ¿no? Que es una teoría que pretende hacer una relación entre el impacto que reciben los cuerpos de las mujeres y las feminidades y el impacto que reciben los territorios. Y que hay un vínculo. Que hay un vínculo generado, ¿por qué? Porque hay un sistema patriarcal, un sistema capitalista, que genera que ciertos territorios o ciertos cuerpos paguen los verdaderos costos de un modelo de producir. Hay algo que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de hablar de temas ambientales, y también cruzarlo con los temas del antirracismo, porque no es una lucha que pueda aislarse, no, se van a encontrar todo el tiempo, y que quienes estamos llevando adelante un activismo, una militancia, tener en claro todos esos factores nos permite ahorrar tramos, y en el medio, ya que estoy luchando por la obtención de derechos, la ampliación de derechos, poder incluir otras perspectivas que por mis vivencias, por el acceso a la información que he tenido, no los vi. Y el ecofeminismo, esto que propone unir este impacto que generan en los cuerpos, en los territorios, hay dos formas de llegar, ya sea por un pensamiento de que tenemos una relación, aquellas personas con útero, tenemos un vínculo especial con la tierra por el hecho de poder dar vida, que lo tienen ciertas cosmovisiones y que es sumamente válido, pero también estamos las otras personas que llegamos a la misma conclusión, no por este vínculo especial, por nuestro útero, sino porque hay una división sexual del trabajo, que genera y pone en cabeza de ciertas personas las tareas de sostenibilidad de la vida, y que, oh casualidad, son no pagas. Y ahí es cuando se empiezan a generar esas desigualdades. Y en esos grupos que realizan esas tareas de cuidados, esas tareas domésticas no remuneradas, estamos ahí, los cuerpos marrones. Porque si vos te pones a pensar cómo luce la enfermera del vacunatorio cuando te fuiste a dar la vacuna, cómo luce la persona que tiene limpio un espacio, una escuela, una municipalidad, cómo luce la mujer que te cuidaba, si es que alguien no podía cuidarte y pagaban a una persona, y son cuerpos marrones.
Entonces ya esa relación entre lo ambiental, el feminismo, el transfeminismo y el racismo ya no parecen aisladas, te das cuenta que son una sola. Y que es interesante poder verla desde esas múltiples visiones, ¿no? Esto que vos mencionás de la plurinacionalidad. De fin al cabo llegamos a la misma conclusión, de que hay un sistema que está oprimiendo los cuerpos y que está oprimiendo los territorios. Y que merecemos ponerlos en palabras, porque esto que sucede en Identidad Marrón es muy curioso, pero muchas de nosotros que estamos componiendo el colectivo somos la primera generación de universitarios y universitarias. Y decís, ¿pero por qué? Y porque pertenecemos a familias que mi vieja y mi viejo llegaron hasta la primaria nada más, y yo fui la primera en poder acceder a la universidad pública, ¿no? Esa universidad pública que representa a los territorios una esperanza y que permite incluso articular con los conflictos del territorio, lo llevo a la universidad. Y ya mi título lo tengo con el conocimiento de la academia, pero también lo tengo con el conocimiento del territorio. Yo siempre digo, ¿no?, que en temas ambientales, al haber nacido en un barrio popular, me permitió conocerle la praxis antes de la teoría. No sé, en redes siempre hincho mucho con el tema de la ropa de segunda mano, que hoy está tan en boga, pero yo toda mi vida me vestí con ropa usada. Y decís, ¿puede ser eso un gancho para hablar de ambientalismo? Claro que sí, porque al hablar de la indumentaria podemos hablar de qué implica la producción de esa ropa. Implica hablar de las personas que lo producieron, porque tuvimos en Argentina un montón de casos de fábricas de indumentaria que tenían a las personas que casualmente eran racializadas bajo condiciones inhumanas. Y ves qué impacto genera la producción de indumentaria, qué químicos se utilizan y dónde se vierten, porque yo estoy muy cerquita de la cuenca Matanza-Riachuelo y muchas de esas empresas que se sitúan y que aumentan el gran pasivo ambiental que representa la cuenca Matanza-Riachuelo son productoras de cueros, productoras de telas, y que esos químicos que se utilizan para esa producción van a generar un impacto en el ambiente. ¿Y quiénes absorben ese impacto ambiental? Los mismos grupos que ya están empobrecidos, que ya tienen sus derechos vulnerados. Entonces, la forma en que se ha instalado el tema del ambientalismo a veces aisló a ciertas personas, como yo o como cualquier otra persona que se haya criado en un barrio popular, de la discusión. Pero hoy nos damos cuenta de que debemos y tenemos que ser parte para poder enriquecer la discusión, para poder dar nuevas perspectivas, que no quede en la solución de traerla en forma de te traigo la solución a tu conflicto ambiental y me voy. No, que esas personas que ya habitan los territorios, que ya están haciendo tareas de cuidado, están haciendo tareas de incorporación de sus saberes en los territorios, puedan ser partes de las políticas públicas, no solo como colaboradoras, sino también sosteniendo el micrófono, porque hay una gran falencia en temas ambientales, es que siempre las personas que sostienen los micrófonos son personas blancas, y esto no quita de que tengan una muy buena intención, no quita que la causa sea noble, pero estamos en el momento de poder ampliar la tienda, ¿no? Como que esa carpa que era chiquita, que solamente contenía a 2 o 3, que ahora pueda contener a más. Y no solo en la calidad de personas afectadas por un conflicto ambiental, como le sucede a muchas personas racializadas, sino poder dar el micrófono a profesionales que se han formado en temas específicos, yo en el derecho, pero hay mucha gente cercana que se ha formado en otras áreas, y poder darle el micrófono a esos profesionales y a esas profesionales para que puedan enriquecer la discusión y evitar de que se sigan replicando esas conductas, podríamos definirlas como racistas, de excluir las voces de las personas racializadas de todas las discusiones. Es la América, es Indio tu vaya viniendo de la calle y tilipia viatera y capuazú chagada y guaypuruta pena que pirane samu matara wakara pinalta matara pinalta dueño antiguo de la flecha. Es muy interesante poder, ¿no? Lo que propone Identidad Marrón es
traer ciertos temas a la mesa y poder, con esos temas planteados, con esas desigualdades sobre la mesa, poder plantear de qué manera con políticas públicas podemos dar solución a esos conflictos, que son conflictos históricos, que son conflictos que han habitado los territorios durante años, y más vinculados a los temas ambientales, de la soberanía alimentaria, que tal vez a alguien que no esté en tema le puede resultar, pero ¿cómo vinculamos eso con los territorios? Pero cuando estamos bregando, cuando estamos apoyando una lucha, como por ejemplo la del etiquetado frontal de alimentos, y me decís, ¿pero qué tiene que ver eso con el barrio? Una ley que se está discutiendo en el Congreso, que habla de los alimentos, que propone identificarlos, cuando tienen un exceso de nutrientes críticos que generan enfermedades, pero te pones a pensar cuál es el punto de ajuste en un barrio popular, y es el plato. Entonces, quienes menor acceso a la información tienen, también son las personas que viven en los barrios. Y nuevamente, que la mayoría y gran parte de ellas, no por alguna estadística, porque no hay data desagregada sobre eso, sobre en qué condiciones de vida están las personas racializadas en Argentina, pero sí lo sabemos porque salís al barrio y ves a personas con un tono marrón de piel, cuando ves los mismos rasgos que vos. En cambio, cuando te alejás y vas más al centro, que me pasa, ¿no? Que yo laburo en microcentro, y ves a otras caras y decís, ¿pero qué pasó acá? ¿Por qué quienes están en puestos de decisión lucen diferente a cómo luce mi mamá, cómo luzco yo? Pero vinculado a la soberanía alimentaria, poder entender que hay ciertas medidas y ciertas políticas que se discuten en el Congreso que van a tener un impacto directo en la vida de las personas. Durante el año pasado estuve dictando un taller de soberanía alimentaria para mujeres, nuevamente, que son las que están a cargo de los procesos de sostenibilidad de la vida y la cocina, ¿no? Esta división sexual del trabajo que mencionaba, y donde les enseñábamos a utilizar las legumbres. ¿Y por qué? Porque no sabían y porque se fueron perdiendo esos conocimientos, ¿no? Argentina es el tercer país que mayor cantidad de ultraprocesados consume en América Latina. Y esto se hace en detrimento de alimentos frescos y menos procesados. Entonces las mujeres que iban a buscar los bolsones de alimentos al colegio donde iban sus hijas, venían legumbres. ¿Y qué hacemos con esas legumbres? O las truecaban o las dejaban apolillándose en la alacena. Entonces la consigna del taller virtual era poder enseñarles a incorporar esas legumbres en la dieta cotidiana. Y una de las consignas era no usar la mini pimer. Esto que parece algo tan sencillo, pero en los barrios, cuando aprieta el bolsillo, ¿qué pasa? Uno se empieza a desprender de esos electrodomésticos que no son vitales. Entonces todas las recetas que pensamos, budines, croquetas, esto lo hacíamos mediante un grupo de Facebook, lo pensábamos con pisapapa y con tenedor. Entonces tener un conocimiento de la realidad de los barrios también permite diagramar de qué manera van a llegar esas medidas, porque fin al cabo, y más vinculadas a los temas ambientales, es necesario tener un conocimiento pleno de cuál es la realidad y de qué manera esas personas del barrio pueden ser parte. Porque si no, esa política pública pensada en clave ambiental va a ser dinero tirado al piso. Y por esto es tan importante poder incluir las voces de los territorios, que te digan, che, mirá que no vayas a dar una receta con mini pyme porque no tenemos, o porque la vendimos, o porque no es un electrodoméstico esencial. Uno piensa en un electrodoméstico, pensás en una heladera. Entonces es necesario tener muy claro de qué forma funcionan los territorios para luego pensar las soluciones, para que sean parte, para que no quede, que no caiga como en un saco vacío. Viejo río que va cruzando el amanecer, como un gran camalotal lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco, quebrachera y montarás, prenderás mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz. Creo que es necesario también para entender y para ayudar a entender el ambientalismo o la lucha ambiental que tan alejada estuvo. Pero hay un concepto que se llama extractivismo, ¿no? que pretende identificar que hay ciertas actividades que se llevan todo y que hay unos costos que los pagan
ciertos territorios, ciertos cuerpos. Y creo que sobre los cuerpos marrones hay una especie de extractivismo, ¿no? Que se nos pide esas tareas de cuidado, se nos pide sumisión también, porque hay un concepto de que como persona racializada tenés que ser pasiva, tenés que ser sumisa, y muchas veces la lucha te va endureciendo, ¿no? Hay una frase que dice que tenemos que luchar, pero sin perder la ternura, ¿no? Ahora se me fue. Pero creo que un poco eso sucede, ¿no? Que fueron muchos años de no poder poner en palabras esto que nos está sucediendo, esta lucha, ¿no? Que yo hasta el momento de que conocí Identidad Marrón, me di cuenta de poner en palabras esto que toda la vida viví, de entender de que ese trato que yo recibía diferente en los pasillos de tribunales, ese trato que yo recibía en diferentes ámbitos, incluso en el académico, tenía un motivo de ser y se llamaba racismo. Y que esto, lejos de pretender complejizar y de traer algo, ¿no?, de lo políticamente correcto, es poner en palabras esas situaciones que toda la vida una persona racializada vive, pero que no fue hasta el momento de encontrarte con otros, de hacer estas redes, de generar este encuentro, ¿no? Y que ahora un poco el tema de la pandemia nos alejó del encuentro, que eso es tan bueno y tan necesario, y que también nos permite sostener esas luchas, porque tanto la lucha antirracista, la lucha del ambientalismo, la lucha del feminismo, nos suele encontrar con escenarios que son muy duros y que a veces cansan y que a veces agotan. Pero creo que es el activismo, la militancia, lo que te va sosteniendo codo a codo con el otro, con quien está al lado tuyo, que está con una misma consigna, y que en el medio sí, es duro, es batalloso, no sé si existe la palabra batalloso, pero es batallado, pero finalmente lográs esa compañía, y un día sos vos el que sos sostenido, pero otro día tal vez tengas que sostener a un compañero, ¿no? Y me parece que es necesario poder hablar de esto, poder hacer redes, poder encontrarse y incluso al verse reflejada en el rostro, ¿no?, con rasgos similares, dejas de sentirte sola. No porque hasta el momento no hayas recibido contención, porque yo tengo que dar gracias que es una familia hermosa, pero a muchas personas le es necesario esto, ¿no? Así que creo que este encuentro, ¿no?, esta unión que generamos hoy con Identidad Marrón, pero que en otro momento tal vez pueden ser otros ámbitos, son muy necesarios para vivir en un mundo que cada vez está más hostil. Este programa fue producido por Romina Almirón, Camila Belizán, Magdalena Chamorro, Euforia Feminista, ciclo radial de FM La Uni.